tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo duda? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo duda? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Bienvenidos a Edificando en el Reino. Hoy he compartido esta canción porque nada es imposible para ti. Porque hoy quiero traer una reflexión para ustedes que se encuentra allí en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 14. Dios le dice a Abraham: ¿hay algo difícil para Dios? Le hace una pregunta: ¿hay algo difícil para Dios? Estando buscando algo acerca de la fe para compartir con ustedes, encontré la historia de Abraham, que en la Biblia le dicen o lo llaman el padre de la fe. Y quise investigar sobre Abraham, por qué la Biblia le llama el padre de la fe. Y he encontrado algunas características, algunos principios que hoy quiero compartir contigo en este proceso o en esta reflexión de aprender a desarrollar nuestra fe en los momentos difíciles. Esta canción que comparto con ustedes dice: ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Se refiere a Dios. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para Dios? Hoy quiero saludar a cada uno de ustedes en diferentes partes del mundo que nos escuchan. Hoy les saludo, Galdino Flores, desde Dallas, Texas. Y para empezar esta historia, quiero narrarles un poquito acerca de la biografía de Abraham. ¿Por qué Dios le hace esta pregunta? ¿Hay algo difícil para Dios? Y es que Dios le estaba prometiendo un hijo, pero un hijo ya casi a los 100 años que tenía Abraham. Y Sara ya también de edad avanzada, y aparte de que estaba en edad avanzada, estéril. Cuando Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo, él se ríe, él se hinca y adora a Dios, pero le gana la risa, se ríe porque es algo imposible, es algo difícil. ¿Cómo?
a una edad avanzada, ya grande, su esposa estéril y también ya grande. Dice que ya había pasado el tiempo de poderse embarazar, si pudiera embarazarse, pero como no podía, estaba estéril. Esas trabas era algo imposible. Y se ríe Abraham, se ríe Sara, y Dios le dice: ¿por qué se ríe? ¿Hay algo difícil para Dios? Ahora, voy a narrarte un poquito sobre quién es Abraham según las Sagradas Escrituras. La historia dice que Abraham era hijo de Taré. Su papá se llamaba Taré. Vivían en una ciudad que estaba de progreso, una ciudad bastante avanzada. Se cree que allí en esa ciudad inventaron la escritura, empezaron a escribir, a desarrollar esta técnica. La ciudad era Ur de los Caldeos. Allí vivía. Y hay una historia que cuentan los judíos que dice que cuando Abraham estaba jovencito, adolescente, un día su papá le dijo: cuida el negocio, yo voy a salir a entregar algunas cosas, quiero que cuides el negocio. El negocio del papá de Abraham era construir imágenes imágenes de dioses, y vendía. Ese era su negocio, vendía y los entregaba. Ellos cuentan que en una ocasión que el papá de Abraham salió a entregar estas imágenes a las cuales adoraban, Abraham rompió todas las imágenes que tenía en el taller su papá y solamente dejó la imagen más grande. Cuando el papá llegó y vio todas las imágenes quebradas, le dijo: ¿qué pasó aquí? Y Abraham le dijo: ese Dios más grande quebró a todos los demás pequeños. Y el papá le dijo: eso es imposible, eso no puede ser. Y Abraham le dice: ¿por qué no? Dice: porque esas son estatuas, son imágenes, no se mueven. Y si entonces, ¿por qué los adoran? ¿Por qué creen que son dioses? Esto se cuenta porque se cree que Dios ya estaba tratando con Abraham, ya se había revelado a él desde aquellos tiempos. La historia dice que Taré tenía una idea: salir de tierra de Ur, salir de allí junto con su familia, sacar a su familia de allí y llevarla a un lugar, se cree que a la tierra de Canaán. Pero no pudo cumplir el propósito, no llegó, no completó el plan. Se quedó por allí en una ciudad y no alcanzó a llegar. Y de allí Dios empieza a tratar con Abraham, que en aquel tiempo se llamaba Abraham. Empezó a tratar con él, y leyendo las Sagradas Escrituras en el capítulo 12 de Génesis, empieza la historia del llamado de Abraham. Pero Dios le habla a Abraham con toda familiaridad, como si ellos ya tuvieran una relación desde antes. Cuando Dios le habla a Abraham, y la Biblia registra eso, dice que le habla con una naturalidad, como si ellos ya tuvieran una relación. Y es por eso que contaba esta historia de que se cree que Dios ya había sido revelado, o Dios se le había revelado a Abraham desde antes. Ahora Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tus parientes,
de la casa de tu papá. Quiero que salgas y vayas porque tengo una tierra que te voy a dar. No le dice en dónde, no le dice cuándo, no le dice en qué área. Abraham tenía que salir. Creemos que Abraham ya tenía una relación con Dios. Ya se había encontrado con Dios. Ya sabía quién era Dios. Ya había tenido un acercamiento con Dios y ya buscaba la forma de adorar a Dios. Había tenido lo que podríamos nosotros llamar hoy un encuentro, que lo había recibido ya en su corazón. Le había dicho que él quería seguirlo, que él quería servirle, que él quería adorarlo, que él no quería adorar las imágenes que se adoraban en su tierra, las que su papá construía. Él quería adorar al verdadero Dios. Esas imágenes que él había quebrado y que el padre le había dicho que era imposible que la imagen más grande quebrara a las imágenes más pequeñas, porque eran imágenes simplemente y no se podían mover. Él sabía que eso no era un Dios. Él quería adorar al Dios verdadero y se cree que él ya había tenido un encuentro con Dios. Cuando Dios lo llama para que salga de su tierra donde estaba con su padre, ya tenía una relación con Dios. Hoy vamos a tratar de encontrar los principios que Dios le enseñó a Abraham a cómo desarrollar su fe y cómo recibir y disfrutar de las bendiciones que recibió Abraham por medio de la fe. En la Biblia, a Abraham le llaman el padre de la fe. Y en esta reflexión yo quise preguntarme, ¿por qué le llaman el padre de la fe? ¿Tuvo fe? ¿Qué es la fe? Durante estas reflexiones hemos estado estudiando acerca de cómo creer, cómo tener fe, cómo desarrollar mi fe, cómo vivir por fe, cómo caminar por fe. En momentos difíciles, en momentos de pruebas, en momentos de enfermedades, en momentos con dificultades, cómo caminar por fe. Y lo primero que encuentro aquí en la vida, en la biografía de Abraham, es que lo primero que Abraham hizo es tener una relación con Dios, tener un encuentro con Dios. Esa es la primera cosa que Abraham hizo, que nos va a ayudar a desarrollarnos una vida de fe en este mundo en el cual vivimos hoy. Que no hay mucha diferencia en el mundo de Abraham y en el mundo que vivimos hoy. Hoy en este mundo tenemos muchas religiones, muchas formas de creer, muchas creencias. Creemos en diferentes cosas. En el tiempo de Abraham era algo similar. Se creían en muchas cosas, muchos dioses. Cada quien adoraba, cada quien tenía diferente forma de pensar. Y en esa cultura en que Abraham estaba creciendo, él llegó en un momento a pensar de que si él vivía, si él existía, si él vivía en este mundo y cada día amanecía y despertaba, es porque había un ser más poderoso que lo pudiera sostener. En su tierra se adoraba a la luna. Era la adoración. La gente adoraba a la luna porque creían que era algo a que se debería de adorar. Y todos iban con la misma influencia, adorando a la luna, a imágenes que tuvieran que ver con la luna. Pero Abraham trató de ser diferente, buscar algo que realmente sí tenía el motivo
el propósito para adorar. Y encontró que existía un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que estaba siempre preocupado por encontrarse con la humanidad. Un Dios que sostenía a este mundo. Un Dios que hacía amanecer. Un Dios que había creado el sol y la luna. No tenía que adorarse a eso, sino al creador de todas estas cosas. Abraham empezó a pensar en esto y tuvo un encuentro con Dios. Ese encuentro con Dios lo llevó a que Dios lo llamara a un proyecto más grande. Y durante este proyecto, Dios lo sometió a un proceso para que Abraham creciera en la fe. Y vamos a ir desarrollando poco a poco estos puntos. Primero, tuvo un encuentro con Dios. Hoy en día, el encuentro con Dios podríamos decir que es cuando tú te das cuenta que tu vida no tiene sentido, que tu vida está yendo por diferentes lados, pero no en un orden que tenga que ver con Dios. Vives una vida donde duermes, despiertas, trabajas, te diviertes y Dios no está presente en tu vida. Y de pronto empiezas a pensar de que esa vida que llevas no tiene nada que ver y que al final no traerá nada. Y empiezas a pensar que hay un Dios a quien tú tienes que buscar, que tienes que acercarte a ese Dios, el Dios que te presta la vida, el Dios que te da la fuerza, el Dios que te sostiene. Y empiezas a sentir aquel acercamiento, aquel deseo de buscar a ese Dios. Y no es porque tú estés buscándolo, sino porque Dios ha estado llamándote, ha estado tratando de tener un encuentro contigo, te ha buscado. El Espíritu Santo ha estado tocando tu corazón, alguien ha estado orando por ti, alguien ha estado pidiéndole a Dios por ti, y el Señor empieza a tocar tu corazón. Y entonces tú vienes, lo buscas, porque escuchas ese sentir, ese deseo de acercarte a Dios, lo buscas, te encuentras con Él y lo recibes en tu corazón. Y le dices: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, perdóname porque yo había caminado sin ti, sin reconocer que eres el Creador, sin reconocer que eres el Dios, el que todo lo ha hecho, el que todo lo sostiene y a quien debemos dar la honra y la gloria. Cuando tú reconoces y empiezas a sentir esto, estás acercándote a tener un encuentro con Dios. Eso es lo que tuvo Abraham. Primero, un encuentro con Dios. Vemos después que Dios lo llama y le dice: ve, sal, camina. ¿A dónde? Tú ve. Abraham pudo haber preguntado: ¿dónde voy a ir? Dame la dirección, dime a dónde, a qué pueblo, a qué ciudad. Dios le dijo: ve, sal de tu tierra y de tu parentela y ve. Tú camina, que en el camino yo voy a estar diciéndote hacia dónde vamos. Tú solamente avanza. Quiero que confíes en mí. Quiero que confíes en mí, que empieces a caminar confiando en mí. Ya tenemos una relación, ya me conoces, ya te conozco, ya sabes quién soy, ya sabes que existo, que soy real. Ahora quiero que empieces a caminar confiando en mí. Yo te digo: sal, ve, camina, tú avanza. Abraham preparó todo, cargó con todo, con sus trabajadores, con sus siervos, con su esposa, con su sobrino, y se fue a caminar hacia donde Dios lo estaba guiando. Por ahí llegó
y acampó. Y aquí vemos el segundo punto, la segunda regla, la segunda cosa que Abraham nos muestra que él hacía para agradar a Dios. Al llegar y acampar en ese lugar, él sale y lo primero que hace, busca un lugar y mira los lugares por ahí, ve un lugar, encuentra un lugar y empieza a tomar unas rocas y los empieza a acomodar una tras otra, una sobre otra, y construye un altar. En ese altar, él hace un sacrificio a Dios, donde le dice: gracias por haberme cuidado desde que salí hasta aquí. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar con mi familia. Gracias por estar con mi gente. Gracias por estar con mis trabajadores. Y gracias por hacerme llegar con bien aquí. Vemos que la segunda cosa que Abraham estaba haciendo para agradar a Dios y para caminar con Dios era que él construía un altar para adorar a Dios. La primera cosa que él hacía era adorar a Dios. Era inclinarse a adorarlo, darle a él alabanza, la honra, la gloria por todas las cosas. Eso vemos que Abraham aprendió a poner a Dios en primer lugar. No hacía nada. Lo primero que hacía era construir un altar y adorar y darle un sacrificio a Dios. Hoy en día ya no tenemos que hacer sacrificios. Hoy en día ya no tenemos que matar un animalito. En aquel tiempo Abraham lo hacía porque esa era la forma de adorar a Dios. Pero hoy no. Hoy es diferente. Hoy se terminó. Jesús vino, hizo el sacrificio perfecto. Ya no hay que matar animalitos. Ya no hay que sacrificar a nadie. Jesús hizo y se dio en sacrificio por nosotros. Murió en la cruz, haciendo el sacrificio perfecto. Murió y resucitó. Pablo dice, allá en otra escritura, dice que nosotros, para agradar a Dios, y él ruega y dice: os ruego, como que es algo tan importante que quiere que nosotros hagamos. Dice: les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio. Ya no tenemos que matarlo. Ahora dice Pablo, el apóstol San Pablo dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio, pero dice que es en sacrificio vivo. Dice, os les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo. ¿Qué significa la palabra santo? Santo significa apartado. Santo, apartado para Dios. Dice, y de olor fragante. Algo que no esté mezclado con nada. Algo que solamente le agrade a Dios. Dice, porque esa es la forma que entendemos hoy que tenemos que adorar a Dios. Abraham lo hizo en su forma en que él lo podía hacer. Construía un altar, traía un animalito, lo sacrificaba y adoraba. Hoy no. Hoy en tu tiempo ya no tienes que hacer eso. Hoy en tu tiempo solamente tienes que doblar tu rodilla, buscar un lugar, preparar un lugar donde quiera que estés, un lugar donde tú puedas estar solamente con Dios. Buscarlo, adorarlo, entregarte, buscarlo allí, decirle y darle gracias por todas las cosas. Esa es la segunda cosa que yo encontré en esta historia de Abraham, por la cual las Sagradas Escrituras lo llaman el Padre de la Fe. Vemos que la historia nos cuenta que Abraham siguió avanzando, siguió caminando,
Y en el proceso de este caminar, de desarrollar su fe y de caminar con Dios, cometió errores. Pecó. Cometió errores. No era un hombre perfecto. También cometía errores. Tenía miedo. La Biblia dice, las Sagradas Escrituras, que Abraham tenía miedo. De pronto tenía dudas. De pronto también se encontraba con que ¿realmente Dios me va a dar lo que me ha prometido, lo que me dijo? Tenía dudas. Y en el caminar, un día, acampó por ahí, hizo su sacrificio, adoró a Dios. Y durante el tiempo que él estuvo, dice que hubo un hambre, bastante hambre. Y él, para no tener que sufrir por esta hambre, Dios le había prometido que él iba a estar con él y iba a bendecirlo, él iba a dar todo. Pero en el momento en que él vio la situación de que había hambre y no producía la tierra, él decidió tomar sus propias iniciativas. Aquí vemos que era un ser humano igual que nosotros. Tenía dudas. Y decidió salir de la tierra donde estaba para ir a Egipto. Cuando llega a Egipto, le dice a la mujer, a la esposa: ¿sabes, Sara? Tú eres muy bonita. Eres muy hermosa. Eres, creo que exageradamente hermosa. Y creo que aquí en Egipto te van a empezar a ver. Y van a ver tu belleza. Y si tú dices que tú eres mi esposa, a mí me van a matar para quedarse contigo. Mejor hagamos una cosa. Tú le dices que tú eres mi hermana y que yo soy tu hermano. Y así no me van a matar si tú haces eso. Y dice la historia que esto ocurrió. La gente empezó a ver a Sara, una mujer hermosa, y todos la miraban, y empezó a caminar el chisme de que había llegado una mujer hermosa a Egipto. Llegó hasta Faraón, el rey de Egipto. Y Faraón la mandó a buscar y preguntó quién era. Y le dijeron: hermana de Abraham. Soy hermano de Abraham, soy hermana de Abraham. Él es mi hermano, ella es mi hermana. Entonces el faraón se llevó a Sara. Dijo: bueno, si son hermanos, me la llevo. Yo la quiero de esposa. Pero la historia dice que cuando el faraón la tenía ya en su reino, Dios le puso una enfermedad. Y Dios le dijo: esa mujer que tienes es la esposa de mi profeta. Y allí Faraón descubrió que Abraham había mentido, que Sara era la esposa, no la hermana. Entonces Faraón lo llama y le dice: ¿qué cosa has hecho contra mí? Me dijiste que era tu hermana, y no es tu hermana, es tu esposa. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué me mentiste? Estaba a punto de cometer algo en el que Dios me iba a castigar, pero tú no me dijiste. Y Abraham le dijo: es que tuve miedo que me mataran, porque ella es muy bonita. Aquí vemos la naturaleza de Abraham, igual que nosotros. Tuvo miedo, mintió, falló, era humano igual que nosotros. Entonces,
¿Por qué las Sagradas Escrituras le llaman el padre de la fe? Porque en este proceso él estaba aprendiendo a crecer, a desarrollarse, a perfeccionarse. No era perfecto, cometía errores, fallaba, pero Dios le tuvo una paciencia para llevarlo de un punto a otro punto en este proceso de crecimiento, de perfección, de ir madurando, de ir aprendiendo a depender de Dios. Y esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios nos toma en un lugar, Dios nos ayuda a que desarrollemos una fe. Y en este proceso vamos a cometer errores. Sí, los vamos a cometer, pero Dios dice, tranquilo, ve adelante, no te quedes en el error, no te atores allí, no te quedes, sigue adelante, perfecciónate, ponte bien, corrígete. Y Dios te sigue ayudando a crecer en esta fe. ¿Cómo ayudó Dios a Abraham a crecer en fe? Dijimos, tuvo un encuentro con Dios, aceptó a Dios como su Dios. Segundo, puso a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Siempre Dios estaba en primer lugar. Donde quiera que llegaba, hacía sus altares y adoraba a Dios. Vemos que era humano igual, cometía errores. 3. Empezó a desarrollar su fe. Y hay 3 cosas que las Sagradas Escrituras nos muestran de cómo Dios lo entrenó para desarrollar la fe. Y aquí es donde vamos a centrar nuestro punto. Dice que primero le dijo, te voy a heredar una tierra para ti, para tus descendientes. No tenía hijos, pero Dios le dijo, te voy a dar una tierra. Y le dijo, súbete arriba, y todo lo que miren tus ojos para el norte, para el otro lado, todo lo que alcancen ver tus ojos, va a ser para ti y para tu descendencia. Se sube Abraham y empieza a ver de un lado y empieza a ver hacia otro lado y mira la tierra hasta allá donde sus ojos podían ver. Y le dijo, Dios, eso que tú alcanzas a ver con tus ojos, todas esas tierras van a ser para ti. Te los voy a dar, te los voy a heredar para ti y para tus descendientes. Le promete un hijo. Y pasaron años, y años, y años. Y el hijo no venía. Y él se envejecía. Y Sara se envejecía. Y no pasaba nada. Y nunca se embarazaba. Y no pasaba nada. Así que a la mitad de este proceso, vuelve a cometer otro error. En ese tiempo se creía que cuando una pareja no podía tener hijos, podía el esposo buscar a otra mujer y tener un hijo con ella y traerlo para el matrimonio. Así que Abraham le dice al esposo, mira, yo tengo una sierva egipcia que se llama Agar, tú la conoces, aquí trabaja conmigo, ella está conmigo. ¿Por qué no tienes intimidad con ella? La embarazas y el hijo que ella tenga va a ser mi hijo. Y Abraham, obediente a su esposa, aquí volvió a cometer otro error. Aquí otra vez vemos la humanidad de Abraham. Otra vez dudó de que Dios le fuera a dar ese hijo y embarazó a Agar y tuvo un hijo, y el cual le puso Ismael. Y ya tenía su hijo, y ahora había un problema, porque la sierva, la trabajadora de Sara, empezaba a burlarse de Sara, de la patrona, porque ella tenía hijo y la patrona no. Empezaron los conflictos, vinieron los problemas. Por eso que
cuando queremos ayudar a Dios o queremos hacer las cosas a nuestra manera, siempre vienen los problemas. Dios le dijo, volvió a venir y le dijo, te voy a dar un hijo. Y él le dijo, sí, ya tengo a Ismael. No, Ismael no es el heredero. Vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Isaac. Lo vas a tener. Pero Abraham tenía dudas. En la noche se ponía dudoso y decía, ¿será que sí? ¿O será que no? ¿Será que de veras me va a dar un hijo? ¿Cómo? Yo veo a mi esposa ya viejita. Ya no puede. Es estéril. Y yo cada vez me estoy deteriorando más. Entonces Dios vino a Abraham y le dijo, Abraham, sal de tu tienda, vamos a caminar un rato. Y se lleva a Abraham y lo lleva allá en un lugar y le dice, mira, levanta tu vista y mira el cielo. ¿Qué ves? Estrellas. Le dice, cuéntalas. Y trata a Abraham de contar las estrellas. Y tú sabes que cuando tú vas a un lugar donde no hay luz de la ciudad, allá donde no hay nada, cuando miras hacia el cielo, miras una enorme cantidad de estrellas que no las puedes ver en una ciudad. Y Abraham trató de contarlas y dijo, no puedo contarlas. Entonces le dice Dios, así será tu descendencia, así de innumerable, así. Y luego en el día lo llevó a caminar por ahí a la orilla del mar. Y caminando por el mar, a la orilla en la arena, le dice, mira, Abraham, levanta con tu mano un montón de arena. Y lo levanta Abraham y pone la arena en su mano y le dice, Dios, ¿la puedes contar? Cuenta la arena. Y dice Abraham, no la puedo contar. Son muchos, no puedo contarlos. Los granitos son muy chiquitos y es muchos. Así será tu descendencia. Así será. Allí estaba tratando Dios de darle una forma de cómo visualizar, de cómo tener en la mente el proyecto. Eso que Abraham quería un hijo. Y Dios le dijo, lo vas a tener. Y no solamente uno, vas a tener un pueblo, una nación grande. Porque yo quiero de ti hacer una nación grande, una nación que yo quiero que va a ser mi pueblo elegido. Así que Abraham regresó a la tienda a tratar de dormir. Y cuando él entraba la duda de que pasaba el tiempo, pasaban los años y el hijo no venía, la esposa no se embarazaba y no pasaba nada, salía allá afuera de su tienda, se sentaba afuera y miraba las estrellas una y otra vez y otra noche, hasta que llegó un momento en que él, al mirar las estrellas, ya no solamente miraba las estrellas, miraba las caras de las personas y probablemente podemos imaginar y decía, veo la cara de mi descendiente, este se parece a mi papá, aquel se parece a mi tío, este se parece a fulano, este empezó a ponerle caras para poder alimentar la fe de que un día él iba a ser el padre de las naciones. Y así fue como Dios le enseñó a que su fe creciera, a confiar en ese Dios, a desarrollar esa fe. Y esa es la forma en que Dios quiere que aprendamos a desarrollar la fe. ¿Cómo? Cierra los ojos. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que Dios quieres que te dé? Pídeselo. Porque para Dios no hay nada difícil. ¿O hay algo difícil para Dios? Le dijo Dios a Abraham. ¿Hay algo difícil para Dios? Génesis 18:14. ¿Hay algo difícil para Dios? No hay nada.
Nada imposible, como decía esta canción que te puse al principio. No hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil. Así que si Dios te quiere bendecir, te va a bendecir. Y si tú quieres crecer, Dios te va a hacer crecer, pero tienes que tener fe. Caminar por fe. La Biblia dice en otro pasaje que para acercarse a Dios hay que creer que Él existe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Abraham aprendió a agradar a Dios porque creyó que Él existía. Porque tuvo un encuentro con Él. Porque lo reconoció. Porque lo puso en primer lugar. Donde quiera que llegaba, lo primero que hacía era adorar, construir un altar. Y de allí empezó a cerrar los ojos, a visualizar, a imaginar lo que iba a ocurrir, a empezar a ver ese pueblo, esa descendencia. Y de pronto, un día, vinieron unos ángeles y vino Dios y le dijo: de aquí a un año, Sara va a tener un hijo. Y esto ocurrió. Al transcurrir el año, Sara estaba embarazada. Y con el tiempo nació Isaac. Isaac fue el hijo prometido de Abraham. Ya tenía a Ismael, pero ese hijo era de la sirvienta. Pero ahora tenía el hijo de la promesa, a Isaac. Isaac creció, se casó y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob tuvo 12. Y así fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo. Y ahora existe el pueblo de Israel, que es el pueblo de los descendientes de Abraham. ¿Se puede contar? Eso era lo que Dios le dijo a Abraham en aquel tiempo: mira las estrellas, innumerables, así será tu descendencia. Y hoy hay un pueblo innumerable, descendientes desde Abraham hasta hoy. Bastante pueblo. Eso fue la fe de Abraham. Así fue como desarrolló su fe, cerrando los ojos e imaginándose que las estrellas eran sus hijos, sus descendientes. Después, Sara murió. Y la historia dice que Abraham se volvió a casar y volvió a tener otros hijos. No que no podía. Dios lo bendijo. Y después de 100 años, él pudo seguir teniendo otros hijos. Ya no nos dice las Sagradas Escrituras qué pasó con esos hijos, pero solamente nos da ahí la historia de que él se volvió a casar y volvió a tener más hijos. Ahora seguimos la historia con Isaac. Y vemos aquí cómo Abraham llegó a ser el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Le dijo: imagínate que las estrellas son tus hijos. Y él se lo imaginó. Y todas las noches salía para ver las estrellas e imaginarse que eso eran sus hijos, sus descendientes. Cuando en el día andaba y venía la duda, iba a la orilla del mar y veía la arena y levantaba la arena y decía: esta sí, así serán mis descendientes, así van a ser. Empezó a hablarlo, empezó a decirlo, empezó a creerlo, no solamente a imaginarlo, sino que ahora decía: así van a ser mis hijos, así va a ser mi descendencia, así va a ser todo lo que va a salir de mí. Y eso lo llevó a desarrollar su fe, a ser el hombre llamado el padre de la fe. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas hoy en día, que aprendas a caminar por fe, a desarrollar tu fe. Pero primero, busca un encuentro con Dios. Segundo, después de que ya tengas un encuentro con Dios, que Dios sea lo primero en tu vida. Hay muchas cosas en la vida que tenemos que hacer, pero primero Dios. Dios en primer lugar, después todo lo demás. Desarrolla tu fe, sueña, imagínate lo que quieres lograr. En tercer lugar,
ten paciencia para que no cometas los errores de Abraham, tratando de apresurar lo que Dios quería hacer. Dios tiene su tiempo. Dios sabe cuándo. Solamente espera y Dios va a hacer la promesa. Dios va a bendecirte lo que tú le has pedido en tu corazón. Y en cuarto lugar, disfruta de las bendiciones que van a venir por tu fe. El Señor le dijo a las personas que se acercaban a Él a pedirle: por favor, sáname. ¿Tú crees que puedo hacerlo? Y Él le dijo, y ellos decían: sí, de acuerdo a tu fe sea hecho. Cuando llegaba por ahí una persona que estaba ciega y quería recobrar la vista, le decía: Señor, ayúdame a recobrar la vista. Jesús le decía: ¿crees que puedo hacerlo? Y él decía: sí, de acuerdo a tu fe sea hecho. Y eso es lo mismo que te dice hoy. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Quieres que te ayude a resolver tu problema en tu matrimonio? De acuerdo a tu fe sea hecho. Imagínate que Dios está resolviendo. Imagínate que Dios está dando el cambio en tu matrimonio, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu situación financiera, en tu situación, en tu trabajo, en tu enfermedad. Suéñalo, imagínatelo, créelo, dilo: estoy sano, se lo pedí a Dios y Dios me lo promete, Dios me lo va a cumplir, Dios lo va a creer. Y si no, yo le sigo creyendo a Dios, porque Dios es el primero en mi vida. Él es el primero de todas las cosas. Ten paciencia y Dios traerá la respuesta. Eso es lo que Dios quiere, que vivas por fe. Esto es caminar por fe. Por eso es que en las Sagradas Escrituras encontramos que Abraham fue llamado el padre de la fe, porque le creyó a Dios. ¿Cometió errores? Claro que cometió errores, pero cada día iba perfeccionando, iba creciendo, iba cambiando, iba entregando su confianza en Dios. Fue creyendo, fue hablando con Dios, fue adorando a Dios, fue platicando con Dios, creyendo que Dios existía, que era real y que Dios iba a darle las promesas. Así que hoy te dejo estos principios. Ten un encuentro con Dios. Pon a Dios en primer lugar. Adóralo siempre. Desarrolla tu fe. Imagínate lo que tú deseas y le has pedido a Dios. Créelo. Imagínate lo que es real, que ya lo estás mirando, que ya lo estás viendo. Ten paciencia y espera la respuesta de Dios. ¿Quieres empezar esta forma de vida, este estilo de vida que Abraham nos enseña? Pero tú todavía no tienes un encuentro con Dios. ¿Por qué no buscas a Dios hoy para que empieces a caminar como Abraham, a desarrollar tu fe, a poner a Dios en primer lugar, a recibir las promesas de Dios, confiando en Dios y siendo bendecido? ¿Quieres tú iniciar esta aventura en la vida cristiana con Dios? Si quieres hacerlo y todavía tú no tienes un encuentro con Dios, haz esta oración conmigo. Si Dios ha hablado tu corazón y Dios te ha dicho que entregues tu vida, que es el momento, Dios está tocando tu corazón, está hablándote, y tú quieres hoy, y tú dices: creo que necesito a Dios. Es el momento. Haz esta oración conmigo y di: Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra y en mi corazón siento que deseo tener un encuentro contigo. Hoy te reconozco. Sé que moriste por mí en la cruz y que ya no hay más sacrificios. Resucitaste. Hoy creo que tú me das la oportunidad de tener una vida eterna contigo. Hoy me arrepiento de haber vivido alejado de ti.
Me arrepiento de mis pecados, de todo lo malo que he hecho. No he podido caminar bien contigo. Ayúdame a acercarme a ti. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Y de hoy en adelante quiero caminar contigo como lo hizo Abraham. Gracias por entrar en mi corazón y por perdonarme. Ayúdame ahora de hoy en adelante a caminar contigo, a serte fiel. Que tú seas lo primero en mi vida. Gracias, Señor. Si tú hiciste esta oración, ahora empieza a caminar por fe. Empieza a caminar como Abraham. Confía. Pon a Dios en primer lugar y entrégale todo y búscalo. Para ti que me escuchas y ya eres cristiano, tú tienes la fe. Tú crees en Dios. Solo desarróllate caminando con Dios. Aprende de Abraham a imaginarte, a soñar lo que le has pedido a Dios. Y pon a Dios en primer lugar. Adóralo. Oramos. Dios, en esta hora dejo esta reflexión en el corazón de cada oyente en diferentes partes del mundo. En donde quiera que abren este dispositivo y pueden escuchar este mensaje, trae bendición, añade palabra a su corazón. Señor, enséñales a caminar por fe. Enséñales a poner en práctica lo que Abraham puso, el cual fue llamado padre de la fe. Ayúdanos a aprender cómo desarrollar la fe como Abraham lo hizo, como tú le enseñaste. Enséñanos también a nosotros y enseña a cada uno de tus hijos que oye a desarrollar su fe. Amado Padre, los dejo en tus manos. Bendíceles, guárdales y ayúdales a caminar contigo. Fortaléceles su fe, su espíritu. Y aquel que acaba de hacer una oración entregando su vida a ti, ayúdale, Señor, para que camine contigo y sea fiel. No lo dejes, habla con él, trata con él. Señor, enséñale y muéstrale tu voluntad. Gracias, todo lo dejo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.